Bueno, buenos días, mis damas, mis caballeros. ¿Cómo amanecieron? Profe, muy buenos días. Bien, muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Buen día, mis damas, mis caballeros. Bueno, hoy nos comprende, bueno, dudas, perdón. ¿Ayer tuvieron alguna dificultad para poder visualizar el material y la clase, opción de grado? Por mi lado, no, profe. Ok, listo, David. A las demás personas recuerden que tenemos de opción de grado el primer entregable de este corte. ¿Listo? Para que por favor este fin de semana, si no pudieron revisar ayer la grabación, la validen en este fin de semana. Es una actividad muy sencilla. Literal es mirar la página que les menciono ahí y hacer el mapa conceptual relacionando pues o sintetizando más bien la información que se presenta ahí. ¿Listo? Vale, sí, señora. Sí, señora. Vale, muchas gracias, mis caballeros. Entonces, el día de hoy, hoy hasta el internet se le ha dado la pereza de trabajar. Bueno, entonces, ¿qué nos comprende el día de hoy? Vamos a hablar sobre creatividad empresarial. Primero hablamos de proyecto de vida, ¿cierto? Lo enlazamos, valga la redundancia, a revisar cómo va nuestra esfera de la vida, en qué consiste un proyecto de vida, cómo se estructura de una u otra manera. De allí saltamos a la herramienta DOFA o FADO, FODA, DAFO o DOFA, ¿cierto? Que es una técnica puntualmente de evaluación de ideas de proyectos. Con esos primeros acercamientos lo hicimos a un nivel personal, que todavía está vigente la actividad para que por favor las personas que hacen falta puedan hacer su carga. Recuerden que esa actividad pues es de carácter individual, ¿listo? Con, en teoría, una baja posibilidad de copia, ¿no? Pero casos se han visto. Y de allí pues vamos hacia lo que fue espíritu emprendedor, ¿cierto? Las características de un espíritu emprendedor. Vimos sobre el emprendedurismo también el día jueves. Vimos las características que ellos manejan, ¿cierto? Y es de una u otra manera que los proyectos se crean a partir de los elementos que tiene esa persona y transforma los elementos de acuerdo a sus necesidades. No busca los elementos para adaptarse a ellos. Digamos lo que a grandes rasgos es una de las tantas conclusiones a las cuales podríamos llegar del video, ¿cierto? Nos muestra también diferentes casos exitosos, que antes del éxito hay fracasos, es normal, está contemplado, ¿cierto? Y digamos que la persona que decide emprender, pues de una u otra forma, debe aprender a tener opciones de mejora y pues de allí la importancia de saber movernos, de saber ser creativos, ser recursivos, ¿cierto? Y de allí pues se desprende nuestro siguiente tema, que es creatividad empresarial. ¿Qué es la creatividad empresarial? Primero, es una capacidad que debe tener un equipo o una compañía, ¿cierto? Para crear un producto, para innovar algo que ya está en el mercado y que de una u otra forma puede ser sujeto a mejora, para ampliar un nicho, ¿cierto? Depende mucho, obviamente, del talento humano con el que se cuente para generarle un valor a la empresa. Y no necesariamente todos esos productos que se lanzan al mercado, pues efectivamente resultan exitosos. A nivel empresarial también puede estar muy asociado a esa imagen de marca que pueden llegar a tener determinadas empresas, ¿cierto? Y que de una u otra forma, pues genera que su nicho, que su mercado, que su grupo poblacional, ¿cierto? O su población objetivo, de una u otra manera, pues los asocia directamente a unos productos determinados y cuando las empresas en ocasiones buscan expandirse, no siempre pues termina también dicha expansión, ¿sí?
ejemplo de eso, nosotros no la vimos acá, fue más un producto estadounidense como tal que salió, ¿cierto? Que para ellos fue pues un fracaso su lanzamiento, de todo el tema de querer innovar e incursionar en una nueva rama de la cual ellos pues nunca habían hecho partícipes, ¿cierto? Y puntualmente fue para Estados Unidos y fue la lasaña de Colgate, ¿cierto? Entre las razones que uno explica o que uno puede visualizar de eso, pues está que Colgate siempre estaba asociada a pasta de dientes, a un tema de salud oral o salud bucal, ¿sí? Entre cremas, cepillos, bueno, todo lo que es la gama higiene oral, ¿cierto? Y ellos hace unos años, unos cuantos años, deciden intentar lanzar o incursionar más bien en una nueva rama, que es la alimenticia, y lo hacen con las lasañas Colgate, ¿sí? Y fue un producto que literal se hizo exclusivamente para Estados Unidos, para irla pensando, ¿cierto? Pero no fue o no se obtuvo el resultado que se esperaba. ¿Por qué? Pues sencillamente para la población, para cuando se hizo ese desarrollo o ese despliegue, ¿cierto? Se generó el tema de rechazo de la marca. Porque finalmente la gente asociaba que esta lasaña, desde el visual, desde el imaginario, pues estaba aquí vinculada a los productos de aseo, ¿sí? Fue exclusivamente producto para Estados Unidos, para esos primeros testeos, porque también sabemos que a nivel empresarial Estados Unidos es una de las plazas de mercado también más grandes, que seguramente si un producto logra posicionarse allá, pues la expansión hacia el resto, podríamos decirlo, de Latinoamérica, pues seguramente va a ser más fácil y más amigable, ¿cierto? También pues partiendo de que estas lasañas fueron lasañas ya congeladas, entonces digamos que se buscaba facilitar esos procesos, ¿sí? Que fracasó completamente, fue uno de esos procesos creativos que no resultó, ¿cierto? Y aquí inclusive nos muestra otra gran falla o otra gran desatino que se tuvo a nivel empresarial por también igual asociada a lo mismo, y es el lugar que uno tiene en su cabeza o en su psiquis, en el imaginario al momento de comprar los productos, y fue la Pepsi Cristal, ¿cierto? Y era la Pepsi blanca. Para nosotros podría ser la traducción al spray, por ejemplo, ¿sí? Que realmente tampoco tuvo un auge porque la mayoría pues asociamos Pepsi, ¿cierto? Aquí nuestra oscurita al equivalente a la Coca-Cola, ¿sí? Y pues cuando se hicieron esas pruebas tampoco fracasó. Creo que Pepsi y Coca-Cola salió sobre la misma temporada de la lasaña Colgate, ¿cierto? Entonces fueron esos procesos creativos que de una u otra manera no dan esos resultados esperados, ¿sí? Pero no significa que bajo el concepto de creatividad empresarial se buscara generar un valor a la empresa, ¿cierto? Lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos han tenido muchos aciertos y también desaciertos en esas pautas creativas, ¿sí? Un desacierto puntualmente fue cuando Pepsi hizo la publicidad en Estados Unidos de ofrecer o de publicitar un avión, ¿cierto? Con una serie de compañías, o más bien con una serie de características de sorteo, ¿cierto? Y de hecho una persona que gana el sorteo, gana esa promoción y pues de una u otra forma le exige a Pepsi que le dé
el avión tan prometido. ¿Listo? Que si uno mira, pues realmente es más un tema de falla de esos procesos de creatividad, de publicidad. Vamos a ver el video, sí, literal, y es una demanda. De hecho, hay un documental que habla sobre todos esos desaciertos publicitarios, y pues desafortunadamente suele pasarle mucho a los estadounidenses, porque finalmente se sabe que ellos son quienes de una u otra medida mandan mucho sobre el tema de creatividad empresarial y plataformas de consumo, ¿cierto? Al tener una canasta familiar donde todo es parte de la canasta familiar, pues también se vuelve, y hay que reconocerlo también, aunque a muchas personas puede llegar a ser molesto, gran parte de nuestro producto, ese frenesí de consumo de nosotros como Latinoamérica, también depende un poco de cómo se mueve el mercado estadounidense. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video, es muy sencillo, dura muy poquito, dura 3 minutos y resume el fracaso de Pepsi en una de sus ideas de creatividad empresarial, y fue hacer un proceso de innovación, de masificación de su producto. ¿Listo? Yo ni quiero un avión militar. En 1995, Pepsi lanzó un anuncio en televisión promocionando productos que podían obtenerse a cambio de los puntos acumulados en latas y botellas. 75 puntos te daban derecho a una camiseta, 175 a unas gafas de sol, 1450 a una chaqueta de crucero, y así sucesivamente, en un programa de fidelización. Sin embargo, al final del anuncio se mencionaba que con 7 millones de puntos Pepsi podrías llevarte a casa un avión de combate Harrier. El avión Harrier se introdujo en el anuncio como un elemento cómico, pero sin letras pequeñas ni renuncias de responsabilidad que aclararan que no era un premio real y que Pepsi no iba a entregar un avión de combate valorado en $32 millones a quien alcanzara los 7 millones de puntos. John Leonard, un joven estudiante de administración y dirección de empresas en ese momento, vio una oportunidad en este anuncio para cambiar su vida. La oferta era sencilla: 7 millones de puntos Pepsi a cambio de un avión Harrier. Así que Leonard, junto con su amigo escalador Todd Hoffman, un exitoso empresario que rondaba los 50 años en aquel entonces, se embarcaron en la misión de comprar latas y botellas de Pepsi para reunir los 7 millones de puntos y así canjearlos por el codiciado avión. Hoffman asumiría un papel de socio inversionista en esta empresa. Leonard lanzó un plan de negocios que requeriría 6 almacenes y 45 empleados para almacenar las innumerables botellas necesarias para alcanzar los 7 millones de puntos. El costo total de la operación ascendía a $4.3 millones, una suma considerable dadas las incertidumbres que rodeaban el proyecto, como la posibilidad de que Pepsi no entregara el avión o el dilema de qué hacer con tantas latas, si para cuando alcanzaran los 7 millones de puntos la campaña de fidelización ya hubiera concluido. Es importante destacar que el avión Harrier solo aparecía en el anuncio y no estaba incluido en el catálogo de productos que Pepsi ofrecía en su programa de canje. Aunque los $4.3 millones eran significativamente menos que los 32 millones que costaría comprar un Harrier, esto seguía siendo una cantidad elevada en relación con los riesgos involucrados. En su incansable búsqueda por hacerse del avión, Leonard descubrió que Pepsi ofrecía la opción de comprar puntos a un precio de 10 centavos por punto, lo que reducía el costo de adquirir los 7 millones de puntos Pepsi a tan solo $700,000. Este precio era mucho más razonable en comparación con los riesgos que Leonard y Hoffman estaban dispuestos a asumir, ya que eliminaba la necesidad de lidiar con la logística y el almacenamiento de la bebida. Entonces, Hoffman emitió un cheque de $700,000 y se lo envió a Pepsi. La respuesta de Pepsi se hizo esperar durante semanas, pero finalmente la compañía de refrescos se negó a aceptar el cheque y entregar el Harrier a Leonard, argumentando que el avión no estaba en su catálogo de productos y que la oferta de 7 millones de puntos Pepsi por un avión era simplemente una broma. Fue en ese momento cuando comenzó la batalla legal emprendida por Leonard para hacer valer la oferta y obtener lo que él consideraba uno de los productos que podían adquirirse. El caso fue llevado a los tribunales en 1999 y un juez falló a favor de Pepsi, desestimando la demanda de Leonard y dejándolo sin su jet. ¿Y tú qué opinas? En un país en Estados Unidos en donde prácticamente cualquier demanda es aceptada, si es que no existen términos y condiciones en los anuncios, ¿tú crees que el fallo de la jueza fue correcto o en verdad Leonard merecía su jet?
Bueno, si nos damos cuenta, fue uno de los tantos desatinos que ha pasado en Estados Unidos con relación a procesos de creatividad empresarial, procesos de fidelización de clientes, de atracción de clientes, ¿cierto? Y un elemento allí importante también es retomar el evento de él aplica términos, condiciones y restricciones, ¿cierto? Que muchas veces dentro de esos procesos de creatividad empresarial no se alcanzan a visualizar ese tipo de situaciones que pueden o no afectar el desempeño o el desarrollo de esos procesos creativos, ¿cierto? Porque finalmente es un equipo de talento humano el que se reúne para poder visualizar todos los elementos que se requieren, ¿listo? Entonces, les voy a presentar otro video, este puntualmente se llama La creatividad, gana siempre la creatividad, ¿listo? Y nos va a mostrar un poco el ejercicio de cuando somos manufactura nacional contra lo que podríamos considerar manufactura extranjera, ¿listo?
Listo, mis damas, mis caballeros, impresiones frente a ese primer video que es muy sencillito. Yo voy a subir. David, cuéntame cómo vas, buen día. Buen día, profe. Profe, si nada, de pronto las impresiones que yo tengo sobre el video es que la capacidad de manufactura que de pronto se tiene en otros países o en otras instancias es mucho mayor a la que hay ahí, digámoslo localmente. No quiere decir que la calidad sea mejor, pero pues la capacidad de producir más pues atrae a la gente. Asimismo pues se puede cambiar diseños e innovar en otras cosas que aquí resultarían un poco más costosas o difíciles de hacer en algún momento. Listo, David, muchísimas gracias por tu aporte, ¿cierto? Finalmente sí es cierto, nosotros como un país, digámoslo así, subdesarrollado, perdón. Profe, se le apagó el micro. Gracias, David, qué pena. También ver eso, ¿no? Obviamente nosotros como país subdesarrollado, en vía de desarrollo, como lo quiera algunos llamar, nos genera a nosotros, puede ser una dificultad o una limitante más bien a tema de manufactura en relación a otros países. No necesariamente teniendo que competir con temas de calidad, ¿cierto? Porque la calidad también puede estar dada por otros conceptos. ¿Listo? Entonces, la habilidad creativa de una empresa pues le permite diferenciarse de los competidores, mantener una buena reputación. Sabemos finalmente que estamos en un mundo competitivo, ¿cierto? Y que aquellas empresas que no están en esos procesos o no están en esas capacidades más bien de adaptación, de una u otra manera pues son condenadas al fracaso o a desaparecer, ¿cierto? Y lo vemos de una u otra manera, lo vivimos con nuestro evento Canon llamado pandemia, ¿cierto? Que forzó a las empresas, forzó de una u otra manera a toda la sociedad en sí a hacer esos procesos de creatividad en muy corto tiempo, ¿cierto? Si muchos de ustedes recuerdan o lo vivieron también, porque muchos también vivieron esos procesos de creatividad, digamos que exógenos, impulsados por la imperiosa necesidad, diría un compañero, de no morirse de hambre, se generaron muchos proyectos que buscaban dar soluciones o buscaban innovar sobre productos ya existentes, ¿cierto? El tema de los tapabocas, el aprender a hacer los tapabocas en casa, los tapabocas en tela, ¿cierto? Todo lo que fueron los trajes de bioseguridad, que las mascaritas, que los guantes, bueno, X cantidad de productos que salieron al mercado en muy corto tiempo, ¿cierto? Muchos desde emprendimientos, desde hogares pequeños, ¿cierto? Que encuentran en el montar una empresa muy rápido una forma de continuar, ¿cierto? De esos procesos, digámoslo así, creativos que tuvieron las empresas en reorganizarse, ¿cierto? En reestructurarse para mantenerse en el mercado, también de reestructurar sus productos o sus servicios o la forma en la que se entregaban los productos, atendiendo a esa contingencia que se da no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿cierto? Que finalmente pues demuestra ese concepto de creatividad del ser humano, pese a que muchos consideran que hoy día, debido al uso o al mal uso más bien de las tecnologías, de las herramientas digitales, de
de la herramienta tecnológica, se ha perdido un porcentaje significativo de creatividad, ¿cierto? Ese tipo de eventos pues realmente demuestran que el humano, ante situaciones que amenazan su propia existencia, pues encuentra formas de salir avante, ¿cierto? Y para las empresas pues también finalmente es el hecho de que ante situaciones muy fuertes, esos procesos creativos, esos equipos de talento humano o de recurso humano, si lo queremos llamar más a nivel global, encuentran también la forma de salir avantes, ¿cierto? De transformarse y buscar mantenerse en vigencia. ¿Listo? El siguiente video que vamos a ver está asociado a esos procesos de creatividad que lo ideal es que uno no los perdiera frente a qué es el creativo, a cómo de una u otra manera, y también es una reflexión, incentivamos o impulsamos en nuestros hijos esos procesos de creatividad, de transformación y de innovación, que en el caso de ustedes, mis estimados ingenieros e ingenieras de sistemas, sería también una de sus skills, de esas habilidades que se deben desarrollar, y es ser creativos, aunque en el argot popular, ¿cierto?, se manifieste que los ingenieros deben ser de mente cuadrada, rígida, ¿sí?, estable, quizás hasta cortando un poco esos procesos creativos. La realidad es que los ingenieros, las ingenieras, ¿cierto?, deben tener ese componente de creatividad, solo que enfocado a la mejora de las situaciones, a la mejora de las cosas ya vigentes, o a la creación de nueva tecnología que facilite la vida o mejore las condiciones y la calidad de vida de la sociedad, ¿sí? Si uno lo mira en una empresa, pues de una u otra manera es ser creativo para generarle valor a la empresa, y esta a su vez, de una u otra forma, muy jocosamente, poderle pagar a uno ese sueldo. ¿Listo? Eres un gran referente para todos. En el año 2000 recibiste el galardón a Mejor Publicitario Español del siglo XX. ¿Qué es para ti la creatividad? Bueno, la creatividad es hacer algo distinto de cómo se ha hecho esas cosas hasta entonces, ¿no? La creatividad es pensar que en un cruce de carreteras es mejor que en vez de que las carreteras se crucen en cruz, pues que haya una rotonda de modo que el coche entre, gire y salga por el otro lado, con lo cual evitas los accidentes que se producían antes, mortales, ¿no?, cuando dos coches cruzaban. Pero creatividad es todo. Es decir, en la vida, yo que reconozco que desde los 12 años tengo pasión por la creatividad, me acuerdo que una vez planteé que las papeleras, en vez de estar en las esquinas de las casas, tenían que estar en los pasos de peatones, que era mucho más fácil tirar el papel. Si tú pasabas por al lado de la papelera, que tienes que desplazarte unos cuantos metros, ¿no? Es decir, todo esto es creatividad. O sea, creatividad es ir por la vida pensando cómo pueden mejorarse las cosas. En una de tus obras, Sueña como Luther King, habla como Obama, invitas a comunicar con solvencia. Ahí me gustaría saber cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos. Muchos. Una vez le pregunté a Miguel Gila, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar durante muchos años haciendo las campañas de publicidad de esas antiguas hojas de afeitar Filomatic, que cómo es que él tenía tanto éxito en los escenarios. Me dijo: Luis, hay solo un secreto. Cuando subes a un escenario, tienes que pensar como el más inteligente de la sala, pero tienes que hablar para que te entienda el más tonto. Y Gira explicaba estas cosas maravillosas que contaba él, que tenían un sentido del humor absolutamente extraordinario, pero las explicaba con un lenguaje tan sencillo que lo podía entender absolutamente todo el mundo. Y yo aprendí de él que la publicidad es esto. En publicidad es de pensar realmente como la persona más inteligente, si eres capaz de ello,
pero lo hagas de hablar para que te entienda todo el mundo. La gente no se sienta delante de la tele para descifrar cosas raras o ininteligibles. Se sienta para ver una película o ver el fútbol, y la publicidad es un poco una intrusa. Por lo tanto, la publicidad tiene que muy rápidamente interesar a la persona y decirle en 4 palabras muy bien dichas y muy fáciles de entender qué es lo que quiere comunicar. No hace demasiado que fui a una presentación en la que varias personas intentaban conseguir unas becas del mundo de la cultura, y cada uno tenía que hacer una presentación de cuál era su proyecto. Y cometieron entre todos los errores que describo en mi libro que se hacen a la hora de comunicar. Es que algunos de ellos hablaban de algo que no nos interesaba para nada a los miembros del jurado. Por tanto, hablar de lo que interesa a la gente es fundamental, y hablar de algo que no interesa, pues quizás que has escogido mal tu tema, ¿no? Pero otro leyó la presentación, y el lenguaje verbal es distinto que el lenguaje escrito. Cuando tú vas leyendo algo que has escrito previamente, pero realmente suena muy raro, suena falso, suena poco espontáneo, estás leyendo. Y me acuerdo que yo, no sé, habrían pasado 2 o 3 minutos, perdí la atención, o sea, dejé de prestar atención a lo que nos estaban leyendo, ¿no? Otros aprendió el discurso de memoria, y pasó lo que pasa muchas veces, ¿no? Que empezó su discurso muy bien, muy bonito, con mucha fuerza, palabras muy bien escogidas, y de repente se le olvidó una palabra y se quedó cortado. Digo, ostras, ahora mismo no sé cómo seguía lo que les tenía que decir. Y avergonzado, con perdón, y ahí acabó. Es decir, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Tienes que hablar de 10 temas, pues apréndete los 10 temas de memoria, apréndete los 10 conceptos, o escríbete en un papel, pon una palabra por cada uno de los temas que tengas que hablar, de modo que solo con darle un vistazo al papel y ver la palabra, ya sabes de qué has de seguir hablando. En los colegios españoles no se suele enseñar la comunicación verbal, se enseña más la comunicación escrita, y tiene su sentido. Pero los americanos, además de enseñar a escribir bien, enseñan a hablar bien. Tú ves niños en colegios americanos que hacen debates en la propia clase, y eso es importantísimo para el futuro. Yo he trabajado en España y también en Estados Unidos y también en Inglaterra, y he visto cómo los americanos adultos se expresan verbalmente mucho mejor que el resto de la población mundial. Es porque ya en los colegios les enseñan a comunicarse bien verbalmente. Listo, mis damas, mis caballeros. Impresiones frente al video o aportes. Cuéntame, David. Pues, profe, yo creería que algo de lo que usted dijo al principio sí tenía razón, pero no tenía razón. Lo que pasa es que, digamos, la ingeniería nos enseña a pensar de una manera no cuadrada, sino como enfocada. Entonces, por eso es que las personas a veces no dimensionan que cuando un ingeniero o una persona está, digamos, como maquinando o pensando algo, pues a veces se concentra en eso. Por eso dicen que somos cuadrados, somos de una forma de pensar así. La otra es que pues la misma carrera o esta nos dice que la ingeniería es de ingeniar, de buscar soluciones, de estar presente en los problemas, vivirlos, y asimismo pues escoger una manera mejor de solucionarlos o dar soluciones de una manera más coherente, como lo decía el hombre en el video. Pues qué mejor, en vez de hacer los cruces rectos, hacer la rotonda. Entonces,
son cositas así pequeñas, es como estar en el día a día de las cosas y darse cuenta que se pueden hacer de una manera diferente y a veces más eficaz. Listo, David, muchísimas gracias. Sí, es curioso, pero sí, digamos que en teoría se les forma para lo que tú dices, para ingeniárselas, para pensar, ¿cierto? Pero uno mira y el argot popular y la creencia más bien es que usted debería de ser de mente cuadrada, ¿sí? Y por lo menos a mí, jocosamente, me sucede con mi esposo. Él es ingeniero y hay un tema y es que él es un poquito desorganizado fuera de su parte profesional. Él es muy desorganizado, ¿sí? Y recuerdo que alguna vez un compañero lo conoció y me decía una frase muy asociada al cliché, ¿no? Y era, su esposo no parece ingeniero, porque es todo, dijo, primero es sociable. Dijo, generalmente los ingenieros no son sociables. Y yo como que, ok, según quién o qué, un ingeniero no es sociable. Me decía, lo otro es que no viste todo el tiempo formal, es de sudaderas, es como que muy dejado. Y jocosamente hacía un comentario que era, es que parece más un humanista que un ingeniero. Y yo me acuerdo que yo lo miré y yo le decía, bueno, y es que según usted, ¿cómo es una persona que estudia ingeniería? ¿O que es ingeniero? Entonces me decía, no, pues es que son bien arreglados, siempre están de traje, socialmente son retraídos, no les gusta casi hablar, generalmente las voces son como tenues, apagadas, y yo le digo, ok, y según tu visión del mundo, ¿cómo es un humanista? Te decía, no, pues es que el humanista es alegre, es folclórico, tiene una voz así súper gritona o más bien un tono de voz alto, anda hipacho, decía él, anda hipacho con sudaderas, tenis, ¿sí? Porque pues anda en lo que él consideraba la onda hippie, ¿sí? Y en algún momento pues hablábamos de eso y le decía, lo que pasa es que usted se está basando en un cliché que ha sido influenciado por medios de comunicación, ¿cierto? Muy hollywoodesco, le decía yo a él, de esas estandarizaciones, ¿no? Entonces me decía, es que deben ser de mente cerrada. Y yo, no, al contrario, su mismo nombre de profesión los dice, ingenieros, hay que ser ingenios, hay que ingeniar las cosas, hay que ingeniar una transformación, ¿sí? Y es más, la misma raíz de las profesiones de una u otra forma lo dice, ¿sí? Y lo que pasa es que hay muchos que entran en el cliché de la sociedad de decir cómo debe ser un profesional, ¿sí? Y obviamente pues les cuesta entender, ¿cierto? Y de hecho uno a veces lo ve con compañeros. Yo tengo un compañero y él es extremadamente creativo, ¿sí? Muy creativo. Y todo el tiempo, de una u otra manera, está buscando, perdóname un momento. Y él es muy creativo, realmente todo el tiempo se está inventando determinadas cosas, ¿sí? Ideas, programas, bueno, en cantidad de cosas. Y un día otro compañero lo mira y le decía, pero usted no parece ingeniero, se la pasa creando. Y pues mi compañero le decía, por eso soy ingeniero, porque me la paso creando, ¿sí? O sea, en mis tiempos libres también busco esa forma de
de mirar la realidad, que era lo que nos decía el video, y mirar cómo se puede mejorar, ¿sí? Me decía, pues eso es genial, estar mirando cómo se transforma ese cotidiano, ¿sí? Y finalmente muchos de los proyectos o de los emprendimientos que salen es la forma de dar una solución a una situación de la cotidianidad de las personas, ¿sí? Del mismo ciclo, del mismo entorno en el que están inmersos, ¿sí? Digámoslo así, hablándolo tecnológicamente, todo lo que fue el despliegue de redes sociales que hubo en su momento con Facebook y demás, estas redes, obedecieron fue a eso, a permitir ese acercamiento entre personas, esa interacción social de una u otra forma mediada, ¿cierto? Por un recurso tecnológico y la posibilidad de expandir el círculo social más allá de su entorno cercano, ¿cierto? Posiblemente limitado por inclusive sus propias habilidades sociales, ¿no? Y ahí viene el tema de la virtualidad, de las redes, ¿cierto? Hay gente que es muy, muy buena por internet, hablando, chateando, eso parecen personas súper jocosas, súper divertidas, ¿cierto? Pero cuando viene el momento de ese acercamiento, de ese contacto humano, pues ya hay una serie de limitaciones, de barreras, ¿cierto? De una u otra manera, pues esa impersonalidad que se genera desde el uso del Internet, pues también contribuye a resolver posiblemente una serie de falencias o de dificultades que se están enfrentando. ¿Listo? ¿Qué características tiene la creatividad empresarial? Obviamente a cada empresa pues le va a depender de ese talento humano que posea, ¿sí? De qué tan creativo sea esa área. Y uno lo mira allí, la mayoría de sus empresas pues forman sus equipos creativos, buscando suplir necesidades, expandir su cobertura, buscando inclusive en algunas ocasiones nuevos horizontes también. ¿Listo? Las ideas creativas pueden aterrizar en un producto o en un servicio nunca antes visto. Lo hemos visto con todo el tema de transformación digital, ¿cierto? La aplicación de N cantidad la creación de N cantidad, atendiendo a N cantidad de situaciones, de nichos poblacionales, ¿cierto? Lo vimos en su momento, y si uno mira, por ejemplo, el tema de relacionamiento humano, se vio con todas estas páginas como Tinder, perdón, dice que Twitch, Tinder, una que se llama Adopta un Man, y no me sé más páginas de citas. Bueno, todo lo que son páginas de citas, de una u otra manera, pues han desprendido de esos pioneros, ¿cierto? Que era Latin Chat y demás, y se van especializando o especificando, ¿cierto? En un nicho poblacional como tal, ¿listo? Y se van transformando. Lo vimos con la experiencia Rappi, ¿cierto? Que Rappi emerge en Colombia como una manera de digitalizar algo que ya existía. Y eran los domiciliarios ya existían, ¿sí? Desde N cantidad de tiempo, pero no se había visto esa digitalización, esa tecnificación del servicio de una u otra manera, y pues que el domiciliario no estuviera anclado a las aero de pollos, ¿cierto? Que generalmente era donde uno veía el domiciliario, a las aero de pollos, al sitio de comidas rápidas, ¿cierto? Sino que se crea como una base común donde uno accede, compra los productos, y esa otra persona es quien hace muchas veces el pago, la compra, ¿cierto? Y se innova sobre ese servicio. Lo vimos también en esa transformación que se dio de cuando uno llamaba, yo creo que ustedes alcanzan esa época igual que mi persona, que uno llamaba taxis libres,
¿cierto? Y le contestaba a la operadora y uno pedía el servicio y la operadora le decía, espere un momento. Y le daban uno sonando la música, tururú, mientras ella amablemente iba por la radio haciendo el lanzamiento, si lo queremos decir así, del servicio, a ver qué taxista con radio lo aceptaba, ¿cierto? Y cómo se da esa tecnificación a todo lo que son hoy día las diferentes plataformas de transporte, legales o no legales, ¿cierto? Que se generaron, Django, Didi, Uber, Cabify, ¿cuál más hay así de aplicación? Pickup, ¿cierto? Que uno mira inclusive InDrive, que uno mira, por ejemplo, el ejercicio Pickup, ¿cierto? Y el Pickup aparece como una forma de atender una problemática puntual. Los carros Uber en esa época, Bit, ¿cierto? Salían muy costosos si yo me iba a desplazar solita, ¿sí? Y en las horas picos, pues, de una u otra manera dejaba de ser funcionales por tema del tráfico, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurre decir, venga, y si yo pongo mi moto al servicio de alguien, en última la moto, afortunada o desafortunadamente, se puede movilizar mejor dentro de la ciudad, ¿cierto? Y le cobro X valor por esos trayectos, por esos desplazamientos, y le permito a ese nicho que de una u otra forma pues no tiene carro, no tiene moto, le toca tomar un taxi, ¿cierto? Acceder a una nueva forma de moverse por la ciudad, ¿sí? Sin necesidad de una u otra manera de incurrir en unos gastos como tener que comprar un casco, ¿cierto? Aprender a manejar, tener una moto, pagar la moto, el pase, el SOA, la Tecno, ¿sí? Sino que yo le ofrezco mi moto para llevarlo a unas cuotas que si uno en su momento, cuando recién salió Pickup, pues realmente eran bastante competitivas en relación a lo que podría llegar a costar el rentar un carro o un taxi, porque en esa época todavía era taxi, el rentar un taxi para hacer el mismo recorrido, ¿sí? Hoy día uno mira y Pickup sigue siendo una de las aplicaciones con mayor fuerza frente al tema de motos. Obviamente las demás aplicaciones hacen esos desarrollos y se expanden, ¿cierto? Y tienen en sus plataformas pues la posibilidad de contratar el servicio de motorizado, ¿sí? Pero finalmente uno mira la experiencia Pickup y es una idea creativa que no se había visto, ¿sí? Porque pues antes los de las motos eran los de las motos, salvo que uno le pidiera al vecino que le hiciera el favor y lo llevara. Pero no se había tecnificado ni comercializado el servicio como tal. ¿Listo? Los procesos de creatividad empresarial pues le permiten a las empresas adaptarse a las transiciones o a las transformaciones que va sufriendo el mercado, ¿sí? También obviamente resuelve el tema de cómo enfrentar a esos nuevos competidores, ¿cierto? Que de una u otra forma todo el tiempo pues están en sus propios procesos de transformación, ¿sí? Para obtener más clientes, más ganancias. También pues esos equipos creativos aprenden de sus errores. Finalmente la creatividad empresarial también obedece a un tema de ensayo y error. No todas las ideas son exitosas, por eso se enlaza mucho con nuestro espíritu emprendedor, ¿cierto? No todas las ideas terminan siendo exitosas. Lo vemos con el caso de la lasaña Colgate, la Pepsi transparente, el avión, el jet de Pepsi, ¿cierto? Que de una u otra manera han sobrepasado esos primeros nichos, ¿sí? Hoy día pues sabemos que por eso hacen antes unos grupos de testeo, de muestra, ¿cierto? De ese proceso de ensayo-error antes de salir al mercado y a unas plazas más grandes. Y también aprender que en muchas ocasiones, aunque se pasen unos grupos de testeo y se aprueben, ¿cierto? No necesariamente esa idea, ese producto o ese servicio
va a tener la acogida que estaba proyectada a tener, ¿sí? No necesariamente va a suceder eso. Y es parte, pues, digamos que de lo esperado y de lo contemplado. ¿Listo? La creatividad, pues hace parte a la alusión de generar ideas, ¿sí? Cuando la idea se toma y se implementa, se pone en proceso productivo, se convierte en innovación. Entonces la creatividad nos habla del proceso físico, sí, de pensar, ¿cierto? De esa construcción, puede ser individual o grupal, depende del proyecto de la empresa. Y la innovación es cuando se toma la idea y se materializa, se procesa la idea en un medio ya físico, vuelvo y digo, sea un bien o sea un servicio, la transformación de un servicio. ¿Listo? Pues innovación es generarle valor a la empresa, ¿sí? De una u otra manera obedece a esos temas. Y como emprendedores, pues nosotros también tenemos que tener claro a qué obedecen esos procesos, cómo nuestro producto o servicio, depende de lo que vayamos a trabajar en esta asignatura, pues va a atender a un concepto de innovación, de resolver un problema en nuestro diario vivir, ¿cierto? De una manera que quizás no se ha abordado o mejorar la forma en la que se está abordando hoy día el problema. ¿Listo? Vamos a ver otro video que habla sobre el proceso de creatividad, ¿cierto? Que finalmente no está limitado únicamente a un grupo de personas o a una persona o unas características determinadas, sino que realmente radica en un proceso propio. Todos somos creativos. Es más la forma en la que miramos el mundo y cómo de una u otra forma, si lo queremos ver así, nos expresamos también de él. Como una sola palabra, el cambio de una sola palabra en nuestros proyectos llega a ser la diferencia entre un proyecto que le genera a uno factibilidad económica, que le genera ROI, que le genera renta, a un proyecto que por el contrario se condena de una u otra forma al fracaso, a un fracaso económico. ¿Listo? Cuando mi sobrino tenía 5 años le compré una bici. Venía en una caja grande envuelta para regalo con un lazo y todo. Y mi sobrino se tiró un buen rato arrancando el papel, ya sabéis cómo son los peques, intentando sacar la bici de la caja. ¿Y con qué se pasó el resto del día jugando? ¿Por qué? ¿Por qué con la caja? Porque podía ser lo que él quisiera, ¿verdad? Un castillo, un fuerte, un cohete, una cocina. ¿Cuándo fue la última vez que visteis un cohete? Cuando teníais 6 años o así. No sé en qué trabajáis vosotros, pero me juego lo que sea que alguien, en algún momento de vuestras vidas, desde que teníais 6 años hasta ahora, en más de una ocasión os ha señalado y ha dicho, tú no eres creativo. Y nosotros como tontos nos lo acabamos creyendo. Pero todos hemos sido niños. Todos hemos visto la nave espacial. Todos tenemos una imaginación increíble. Todos hemos sido muy curiosos, pero conforme avanzamos en la vida laboral dejamos de serlo. Pensemos en la trayectoria de la inteligencia artificial. Dicen que en los próximos 10 años les quitará el trabajo a 30 millones de personas en Estados Unidos. Eso es el 10% de la población. ¿Cómo vamos a competir con alguien que piensa 5000 veces más rápido que nosotros? Creatividad, imaginación, intuición e inteligencia emocional. Y curiosidad. Los robots no van a replicar eso en los próximos 5 o 10 años. Pensad en las decisiones que tomáis en la vida. ¿Qué vestido te compraste la semana pasada? ¿Qué coche compraste el año pasado? ¿A qué restaurante decidiste ir? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿Fue una decisión racional? No. Intuición. Nuestro cerebro, por increíble que parezca, es un 13% consciencia y un 87% subconsciencia. 87%.
Habéis oído bien, pero solo usamos el 13% durante el 95% del día. El resto está aquí listo para usarse, pero cuando estamos estresados, no podemos acceder a él. Los niños se ríen mucho, son muy juguetones, tienen una imaginación desbordante. Nosotros no nos reímos lo suficiente. Claro que no tenemos que pasarnos cada minuto del día jugando, pero cuando queremos que se nos ocurra una buena idea, puede ser útil ser juguetón. En el subconsciente tenemos cada comida que hemos probado, cada textura que hemos tocado, cada lugar que hemos visitado, cada persona que hemos besado, incluso las que nos gustaría olvidar y que aparecen en Facebook de vez en cuando. Están todas aquí, todas en el subconsciente, como un estímulo interno que podamos usar y conectar con ideas diferentes. Hay una serie de herramientas muy fáciles de usar, muy sencillitas. Para empezar, piensa en cómo abordarías un desafío. Por ejemplo, cuando Walt Disney inauguró el parque, el 17 de julio de 1955, en lugar de decir, vamos a tener clientes en nuestro parque, dijo, no tendremos clientes, solo tendremos invitados. Y esa simple afirmación, esa simple reformulación del desafío, dio origen al mejor servicio al cliente de todo el mundo. Nadie ha conseguido replicarlo, aunque muchos lo han intentado. También dijo, no tendremos empleados, tendremos un elenco. Cada miembro del elenco interpretará un papel y llevará un disfraz en lugar de un uniforme. Ahora, 80 años después, tengo un amigo, Héctor Rodríguez, de Puerto Rico, un tipo fornido y muy alegre. Héctor lleva los barquitos de un lado a otro de la laguna 57 veces al día. Alucinante. Y al final de la jornada, Héctor te llega con una gran sonrisa en la cara y te dice, ¿a que no sabes lo que he hecho hoy por uno de los invitados? Y te cuenta lo que hizo por el invitado en cuestión y solo porque Walt reformuló el desafío para que la gente pensara de forma diferente. En 1940 creó una película llamada Fantasía, que levanten la mano quienes hayan visto Fantasía, vale. Walt quería que rociaran la sala durante la canción Lluvia de Abril, quería que bombearan calor durante la canción Una noche en el Monte Pelado, cuando salían las llamas del malo. Y el dueño del cine dijo, ni hablar, eso es demasiado caro, es una locura, nunca lo haríamos, es demasiado caro. Pues bien, así es como funciona esta herramienta. Primero hacemos rápidamente una lista de las reglas del desafío. Walt dijo, está oscuro, está sucio, tengo que ir a una hora determinada, sentarme al lado de gente que no me gusta. Paso 2, preguntarnos, ¿y si eliges una de esas reglas e intentas romperla? Walt dijo, ¿y si sacara las películas del cine? En 1940, esa sugerencia era totalmente absurda, un disparate. Bueno, pues imaginémonos un mundo donde no lo sea. No podrían ser películas en 2 dimensiones. Entonces tendría que rodar películas en 3 dimensiones. Pero si hago películas en 3 dimensiones, necesitaré actores que interpreten a Cenicienta y al Capitán Jack Sparrow. Y si los actores interpretan a los personajes, las princesas no podrían estar junto a los piratas, porque la gente tiene que sumergirse en la historia de Cenicienta. Por tanto, tendrían que estar en mundos diferentes. Oh, espera, lo llamaré Disneyland. La creatividad no es solo saber pintar o componer música. Todos entramos en el mundo de la enseñanza con una imaginación asombrosa, porque lo hacemos a la edad de 5 o 6 años. Hay cohetes, hay unicornios, hay de todo. Pero a los 18 años ya no hay nada. El mundo de la enseñanza es un desafío. Mantén vivo al unicornio. Mantén viva la nave espacial. Listo, mis damas, mis caballeros. Impresiones frente al video o aportes que quieran hacer. Orlando, cuéntame. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Profe, el aporte que me gustaría dar es, de acuerdo al video que acabamos de ver, es cierto, mira que aquí en Medellín, no sé si usted ha escuchado la cultura metro, y es el primer sistema masivo pues que hay en Colombia, pero lo particular que tiene es que cuando se estuvo implementando, se implementó con la cultura metro, que era cuidar el sistema metro nuestro, mantenerlo limpio, mantenerlo pues aseado, organizado y todo el tema, y fue una idea que se implementó tanto para las personas, los empleados que trabajan directamente para el sistema metro, como para las personas que hacían uso diario de ese sistema junto con los turistas. Y esa idea implantada en las personas tuvo tanto éxito que mira que de hecho es un referente, o sea, a nivel nacional del uso de todas esas ideologías que se implementaron en su momento. Es lo mismo que nos trata de decir la persona con el tema de Walt Disney y sus partes.
cambiaban el rol de las personas como por el cuidado y para que tuvieran más una idea diferente de lo que estaban haciendo. Listo, Orlando, muchísimas gracias. Sí, mira, uno mire, sí es cierto, yo solo he ido a Medellín como 2 veces, pero me parece llamativo el tema del cuidado que se le hace a ese transporte público, ¿no? Que uno esperaría, por ejemplo, si uno lo compara con el de Estados Unidos, con el metro de Nueva York, pues obviamente hay una diferencia abismal entre el cuidado que se le da al servicio, al producto, ¿cierto? A las estaciones y demás, y también parte de lo que dices, y que también nos lo enlaza el video, y es la perspectiva desde la cual se aborda, ¿sí? Disney fue creada hace muchísimos años, ¿cierto? Y todo lo que son sus parques temáticos aún conservan esa magia, entre comillas, ¿cierto? Que le permite tanto a niños como a adultos transformarse o transportarse, ¿cierto? A esos cuentos de antaño o no tan antaño, ¿cierto? A hoy día, pues, basándonos en ese tema de creatividad, pues vimos estos nuevos intentos de Disney de transformarse, ¿cierto? De acuerdo a las nuevas tendencias o a las nuevas, pues en teoría, digo en teoría, ¿cierto? Corrientes que están surgiendo en la sociedad, pero pues desafortunadamente también hay que reconocerlo. Desde el discurso se habla de un avance en cuanto a muchos conceptos, pero se queda muchas veces en el discurso y aún dentro de la psiquis, así sea un poco maluco, sigue imperando otro tipo de valores, ¿cierto? Y pues desafortunadamente lo vimos con este live action de Pepito, que pues ponen una hada madrina que es completamente diferente a lo que nos enseñaron, ¿cierto? A esa mujer blanca, mona, ojiverde, creo que era ojiverde, ya no me acuerdo, y pues nos ponen un personaje completamente diferente, ¿cierto? Intentando pues hacer esos procesos y ese avance creativo, pero, vuelvo y les digo, aunque en el discurso nuestra sociedad promueve o promulga muchas cosas de progreso, pues la realidad es que en nuestro cotidiano aún tenemos muchos valores, no sé si la palabra sea tradicionales, y me disculpo porque no sé si esa palabra tradicional sea realmente lo justo, o arcaicos, podrían decirle algunos, aún sigue imperando, ¿sí? Lo vimos también con este live action de, ¿cómo se llama esta muchacha? De Blancanieves, ¿cierto? Que son esos intentos de Disney en avanzar en la tecnología, en avanzar en el mercado, ¿cierto? Y en esas tendencias que se van dando, pero que cuando uno revisa, creo que ni siquiera tiene que ver con el tema de si va en tendencia o no, sino también de los individuos que conforman los proyectos, ¿sí? Y era algo que uno podía revisar, y es como mi actitud frente a mi proyecto empresarial, frente a la empresa inclusive, o a mi labor, puede llegar a determinar el éxito o el fracaso de la misma, ¿sí? Uno mira cuando fue la live action de Sirenita, que también fue obviamente muy criticado por X cantidad de razones, pero uno mira o recuerda más bien la actitud de quien encarnó a la Sirenita, y obviamente, aunque no le fue tan bien en taquilla, no le dieron tanto palo como le dieron a esta nueva muchacha actriz de Blancanieves, ¿cierto? Porque también está asociado a cómo perciben ellos, y cómo de una u otra manera representan el proyecto, ¿sí? Uno miraba la muchacha que hizo de Sirenita y era muy agraciada en el sentido de
de afectuosa, de empática, de hablar bien del proyecto, ¿cierto? De mostrar de una u otra forma la felicidad de poder ser parte del proyecto, de querer transformarlo, de querer innovarlo, ¿cierto? Que de una u otra manera, pues, motiva o lleva a las personas también a querer ver el proyecto desde otra panorámica, quizás saliéndose un poco del cuento, ¿sí? Mientras que uno mira la actriz que encarnó ahorita el último live action de Blancanieves, pues de una u otra manera, Rachel no sé qué, de una u otra manera también condena al fracaso al proyecto, ¿sí? Visualmente no encaja con lo que se establecen en los cuentos, ¿sí? Pero también es la actitud con la que la actriz hace todo el tema de despliegue publicitario, digámoslo así, declaraciones, expresiones, ¿cierto? Gesticulación, porque es que en últimas, cuando ustedes hablan de sus proyectos, ¿sí? Que también lo enlazamos a esos primeros videos que vimos del señor de las intersecciones, el cómo expreso yo la idea afecta también el proyecto, ¿cierto? De esa seguridad o no, de ese positivismo, de ese agrado, de ese optimismo más bien, o del agrado que yo tengo al proyecto, de una u otra manera, pues da luces al resto del mundo sobre cómo se mueve el proyecto, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, pues esta actriz Rachel, pues fue muy controversial en sus declaraciones, en su rueda de prensa, en todo el despliegue publicitario que se hace, inclusive en la interacción con su coestrella, la de la Mujer Maravilla, Gal Gadot, ¿cierto? E inclusive en sus declaraciones frente al propio proyecto, ¿sí? Que de una u otra manera pues condenan la película a ese descalabro financiero, ¿cierto? Y también de una u otra manera el fracaso de ella como actriz, porque pues hay que reconocerlo, depende cómo a usted le vaya en ese tipo de eventos, de proyectos, también pues determina cómo lo llaman para otros contratos, ¿cierto? Cómo se vende, porque a la hora del té es también la capacidad del actor de venderse ante el nicho o el mercado. ¿Listo? Listo. Dentro de las técnicas para incentivar el tema de creatividad empresarial, pues vamos a encontrar una serie de técnicas. Está la técnica Scamper, está la lluvia de ideas, ¿cierto? Entre muchas otras. Vamos a tratar una muy puntual porque pues lluvia de ideas, ustedes ya saben cómo funciona de una u otra manera. Y pues permite también conocer o ampliar ese abanico de posibilidades. ¿Listo? La técnica Scamper lo que busca es tomar una serie de ideas, y ahí sí se requieren que sean una serie de ideas, ¿cierto? O de respuestas innovadoras ante una problemática, y pasarlas por 7 preguntas. ¿Listo? Y depende de la aplicación de esas 7 preguntas y de las respuestas, pues uno puede seleccionar cuál es la mejor opción que puede haber entre ese banco de ideas que se generaron para atender a ese problema. ¿Listo? Digámoslo así, de manera eficiente. ¿Qué significa Scamper? Pues es un acrónimo de una u otra manera para lo que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer o probar, ¿cierto? Eliminar y reordenar o rediseñar. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno busca? De una u otra manera, pues hacer la aplicación de cada uno de estos sobre cada una de las ideas que se han generado. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Primero, identificamos el problema
o la idea que queremos crear. ¿Listo? Lo ideal, pues, es poder tomar esa idea o esas ideas, ¿cierto? Y aplicar el Scamper. Es decir, mi problema se puede sustituir o la idea puede ser sustituida. La idea o el problema se puede combinar. ¿Y con qué se puede combinar? ¿Cierto? Se puede adaptar. ¿Y a qué se puede adaptar? Se puede modificar. Se puede proponer o se pueden probar nuevos elementos. O se puede eliminar por completo con la idea que yo traigo. O se puede reordenar o rediseñar. Una vez yo tomo la idea o el problema y le aplico las 7 variables, ¿cierto? Las 7 preguntas, organizo las respuestas, ¿sí? Y evalúo de esas 7 opciones que se generaron, porque si ustedes miran se generan 7 opciones, que es la evaluación, se selecciona cuál de las 7 es la mejor opción para su aplicación. ¿Listo? Es una técnica muy sencilla. ¿Qué requiere? Pues requiere de una u otra manera el poder interactuar o hablar con un otro. ¿Listo? O si está uno solito, pues la capacidad de tener una mente amplia, diversa, ¿sí? No tan cuadriculada y cerrada. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas e inquietudes? ¿Todo clarito, mis damas, mis caballeros? Listo. Entonces, recuerden que tenemos de primer entregable el FODA o el DOFA, ¿cierto? Que se vence el día lunes, ¿listo? Entonces, para que por favor lo tengan ahí presente, que está dentro de nuestra lista, ¿listo? De ahí se va a desprender, ¿cierto? La siguiente actividad, y se las muestro aquí porque no sé por qué no me quedó la presentación. Y es lo correspondiente al segundo entregable de evaluación de proyectos. Lo van a encontrar en la semana 3. La semana 3 ya se encuentra marcada. El material de apoyo está listo, solo estamos esperando esta grabación. Como siempre, ustedes se han dado cuenta que les pongo quién carga. Si esta es grupal, ya empezamos con los grupales. ¿Y qué van a hacer? En grupos o individual, se va a realizar un mapa conceptual sobre diferentes técnicas para incentivar la creatividad empresarial. Ese mapa conceptual pues se busca que sea claro, ¿cierto? Ustedes van a buscar qué otras técnicas hay para incentivar la creatividad empresarial y esas les van a plasmar en un mapa conceptual, ¿cierto? Por ejemplo, la técnica Scamper, entre otras que vayan a encontrar. ¿Listo? ¿Cómo va a estar constituido el documento? El documento va a estar únicamente por la portada, que siempre les pido, donde ya van a aparecer los integrantes de su grupo, ¿cierto? El mapa conceptual, y quien lo carga únicamente es el líder de cada grupo. ¿Listo? Esta se habilita el día de hoy y tiene cierre hasta el próximo lunes 2 de junio. ¿Listo? Para que por tiempos pues alcancen a coger otro puente, ¿cierto? Porque pues finalmente el DOFA se cierra ahorita, creo que el domingo, el lunes con ustedes de esta semana. ¿Listo? Entonces, para darles tiempo entre una actividad y la otra. ¿Listo? Moisés, ¿quién me tenía la manito levantada? No, profe, sí, buenos días. Profe, el primer entregable de evaluación de proyectos, yo escuché en la grabación que era individual o en grupo. Individual. Ese primero es individual. Ok, es que estoy buscando cómo es que se llama, perdóname. El DOFA o el FADO o el... Ah, sí. Listo. No, profe, pero perdóname. Mapa conceptual. Opción de grado número 2. Ah, no, pero es que son dos materias distintas.
En evaluación de proyectos, Moisá, tenemos dos entregables, que es la clase que tenemos nosotros jueves y sábado. ¿Listo? En esta tenemos en individual el DOFA o el FADO, que se vence este domingo, y la que les acabo de presentar el día de hoy, que es la técnica de creatividad empresarial, que es un mapa conceptual, este es grupal, ¿cierto? Sí, señor. Y en opción de grado, que es el día viernes, vamos con el primer entregable hasta ahora, que es el mapa conceptual relacionado a todo lo que se entiende por investigación para la Universidad Inca de Colombia, que les puse la página literal ahí para que de esa página toman toda la información y la convierten en un mapa conceptual. Y ese, profe, ese puede ser individual o en grupo, ¿es correcto? El de opción de grado es grupal. Si tú estás trabajando en grupo y tienes grupo conformado, es grupal. Vale. Si estás trabajando solito, pues es solito. Vale, listo, profe, qué pena. Es que yo ayer le dije a los muchachos que no, eso puede ser individual y de pronto me equivoqué. Porque fue lo que yo escuché en la grabación y de pronto no era así. Gracias. No, listo, dale. Manuel, cuéntame. Profe, buenos días. Puntualmente, entonces, en este trabajo, en este mapa conceptual, solo portada y el mapa conceptual, ¿no? Solo portada y mapa conceptual. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, mis damas, mis caballeros. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo clarito con las dos materias para que no se me vayan a confundir? Edwin, cuéntame. Bueno, profe, entonces en resumen de esta materia es solamente escoger una de las técnicas y crear un mapa conceptual. No, buscar cuáles son las técnicas de creatividad empresarial y con ellas hacer un mapa conceptual. Ok. ¿Listo? Entonces recuerden, si están trabajando solitos, les toca la actividad solitos. Si están trabajando grupal, la actividad será grupal. ¿Listo? Cuando ustedes vean que dice aquí, es una forma más fácil también, solo el líder carga, estamos hablando de los grupales, o si está trabajando solito, solito. Si no aparece esto, les pongo yo la palabra individual. ¿Listo? Que es como otra forma también de ayudarles a identificar. En evaluación de proyectos puntualmente, de aquí para adelante empezamos a trabajar en modalidad grupo. ¿Listo? Ya no hay trabajos de entrega individual, sino de aquí en adelante ya arrancamos grupo. Y en opción de grado también, ¿sí? En opción de grado sí desde el principio arrancamos en grupales. Y pues hacemos obviamente la salvedad. Si está trabajando solito, pues le toca trabajar solito. ¿Listo? Manuel, cuéntame. No, profe, no tengo la mano levantada. Ah, bueno, pues era Orlando, perdón. Profe, una consulta para el tema de DAFO. ¿Eso también va portada a imagen o solo imagen? Esa es solo imagen, porque es que esa es muy sencilla. En teoría no debería haber posibilidad de copia, pero ya me pasó un plagio con esta actividad, entonces... Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Listo, mis damas, mis caballeros. Entonces, el día de hoy, este tiempo que queda pendiente de clase, por favor lo aprovechan para, o bien sea terminar el primer entregable, ¿cierto? O para iniciar a trabajar en sus grupos al segundo entregable de la actividad. ¿Qué es lo ideal? Pues que si logran avanzar ahorita en esta media hora, no les queda tanto trabajo extra clase. ¿Listo? Igual que en opción de grado, yo intento siempre darles tiempo para que no les quede como actividad extra clase, ¿vale? Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Listo, mis damas, mis caballeros, que me les vaya bien. Muchas gracias, profe. Avancen en sus tareas, en sus trabajos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, La profe. próxima semana. Que descansen y que me les vaya bonito. Igualmente, profe, gracias. Igualmente, profe. Gracias. Vale, hasta luego.
Gracias.